Bueno, pues supongo que le toca el turno a los mangas porque llegaron dos personas que me pidieron este vídeo y yo mismo también creo que este medio es digno de tener un vídeo en exclusivo para él donde profundicemos en él, puesto que es muy interesante. El manga es un tipo de tebeo nacido en las tierras japonesas que se diferencia en estilo y forma de lectura con sus otras variaciones más famosas. Y también es una parte muy importante del mercado editorial de Japón, por no decir que la más importante. Pero estos son datos que ciertamente ya sabemos todos, y aquí lo que venimos a ver es por qué se originaron los mangas, cuándo se originaron, cómo fue ese origen y cómo evolucionó. Bien, pues si retrocedemos un poco la historia, vemos que los inicios empezarían en una época que fue desde 1790 a 1912. Casi nada. Estamos hablando de más de 130 años de diferencia. El manga en un principio fue conseguido como una mezcla de tradiciones, la del arte gráfico japonés y la de la historieta occidental. Es decir, que el manga realmente debe muchísimo a los occidentales, al contrario de lo que podría parecer en un principio. Sin embargo, el mercado no sentaría las bases que todos conocemos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo que el manga nació gracias a los occidentales, a nosotros, no es broma. Sobre la época del siglo XIX, un Japón que salía del feudalismo empezó a recibir más impacto de la cultura europea y rápidamente les atrajo esta novedad. Porque como ya todos sabemos, cuando un país se ve forzado a estar en un régimen muy estricto y no llega casi influencia externa, cuando este régimen hace y se abre, el país se sobresatura de influencia externa y tienen como una especie de fiebre por otras culturas. Sin embargo, pese a que parece que lo estoy contando como que todo fue hiper rápido, tenemos que pensar que estamos hablando de una época de apenas el siglo XIX. Es decir, que había mucha menos gente, el mundo estaba mucho menos globalizado y esto fue mucho más lento de lo que podemos imaginar hoy en día. Todo realmente empezó a funcionar bien y marchando cuando en 1905 se publicó Vistas de Tokio de Gosaku Tage y Hebei, considerado el primer manga moderno. Una década más tarde se empezarían a hacer los primeros ensayos para adaptar el manga a animación, naciendo así el anime y con él una manera más accesible para expandirse y uno de los medios de adaptación más fieles a su material original. No solo eso, sino que como ya todos sabemos, el anime es un medio que permite expandirse a niños, a otros países, a gente que no tenga que estar concentrada mirando un manga y pueda estar haciendo otras cosas mientras disfruta de la obra. Realmente este medio tiene mucho que ver en su globalización. Pero todo esto sería al garete cuando la Segunda Guerra Mundial estalló. Ahora pasaremos a la segunda parte, donde básicamente vamos a decir que Tezuka es el amo. Y es que cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, como ya todos sabemos, Japón quedó destrozado y su economía estaba más en el suelo que los jabones en las cárceles. Siendo así que el entretenimiento tuvo que bajar de precio por cojones porque los nipones no podían costearse gastar demasiado en él. Y aquí surgieron dos sistemas de producción y distribución. Las bibliotecas de pago, que llegaron a constituir una red de 30.000 centros de préstamo que producían sus propios mangas en forma de revistas o tomos de 150 páginas, o una alternativa mucho más barata, los libros rojos, tomos de unas 200 páginas de papel de baja calidad en blanco y negro, cuyos rasgos característicos eran sus portadas en color rojo y su bajo precio. Esta industria pagaba a sus artistas sueldos próximos a una puta miseria, pero a cambio les otorgaba una amplia libertad creativa. Es decir, que tenías la opción de irte a por algo superior en calidad y de paso ayudar a que esos centros de préstamo no se fueran a la ruina, o tenías la opción de apoyar a una artista que realmente estaba haciendo todo con la máxima libertad creativa posible, pero no tenías esa calidad asegurada. En estos años llegaría una joven promesa que cambiaría el estilo hasta antes visto. Un hombre llamado Osamu Tezuka, que estudiaba medicina y era un apasionado de los dibujos animados. Tezuka añadió un estilo dinámico y cinematográfico al manga, que mostraba los movimientos más fluidos
y lo acompañaba con onomatopeyas para darle efectos sonoros, es decir, que realmente Tezuka aquí dio el estilo característico que todos conocemos del manga, algo muy similar a un cómic, por ejemplo, puesto que ya he dicho que antes se asemejaba más a simplemente arte gráfico japonés. Su primer trabajo, La Nueva Isla del Tesoro, vendió súbitamente entre 400.000 y 800.000 copias. Recordemos que aún en un país como Japón, esto en una época de crisis y donde había mucha menos gente, es impresionante. Tezuka más tarde pasaría a la fama con Astro Boy y marcaría esa tendencia de los mangas a ir por diferentes números, narrando sus epopeyas. Sí, Tezuka fue el culpable indirecto de que One Piece no acabe hoy en día. También hizo que se crearan otros géneros como el shoujo. Estos fueron los pilares del manga y del anime contemporáneo. Es decir, que si repasamos, Tezuka no solo le dio un nuevo estilo a el medio, sino que además creó otros géneros y también popularizó el hecho de que los mangas se dividieran por partes, por tomos, puesto que antes no era así y eran más autoconclusivos. Ahora, con las bases del medio bien formadas, vamos a pasar ya a la parte más adulta del medio. Y es que en los años 60, tanto los mangakas como el público ya estaban cansados de historias tan infantiles, querían algo más adulto, puesto que el público había crecido y ya el medio se había mantenido un poco estático en un par de años. Y no me refiero a los doujinshis, que les conozco. En estos nuevos mangas se abandonó el estilo de caricatura por otro más realista y fotográfico, y se abrieron a nuevos géneros más violentos, escatológicos o sensuales, tales como el horror, las historias de samuráis, los mangas sobre yakuzas o el propio erotismo. Con el tiempo, para poder hacer una competencia decente en cuanto a apartado visual, decidieron alargar las páginas y ir poniendo menos texto por viñeta, puesto que de esa forma se podía disfrutar más la ilustración. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que el mercado japonés se recuperara un poco y se empezara a exigir más manga. De esta manera nacieron las entregas semanales que sacrificaban la calidad del formato por la rapidez. Finalmente así se empezó a convertir en uno de los medios más importantes para Japón y que más dinero producía. Pero después de hablar de esta evolución en estilo y en géneros, vamos a hablar un poco de la globalización de este medio. ¿La adaptación es importante aquí? Por supuesto. Pasaría un tiempo y el anime sería cada vez más frecuente. Así se vieron los primeros animes de Gundam como Mazinger Z, y con el tiempo fueron llegando animes como Dragon Ball, que fue uno de los principales responsables de que gran parte de la industria llegara a Occidente. Esto provocaría que ya para la época de los 90, Occidente y Oriente empezaran a simpatizar mucho más en cuanto a animación se refiere, y se pensara más en el público occidental. Esto hizo que las obras originales, o sea, los mangas, comenzaran a exportarse en mayor cantidad y hacia muchos otros países. En algunos mangas se llegó a aplicar el flopping, que era una técnica donde se espejaba todo el manga y se le añadía color para adaptarlo a un formato más occidental. Sin embargo, esto fue muy criticado por muchos autores, ya que era sinónimo de leer la obra como no estaba pensada para leerse. Es decir, se traducía en cargarse pequeños detalles, pequeños ángulos que estaban ahí por algo. Vamos, lo que he dicho antes, no puedes leer una obra como no está pensada para leerse, porque realmente te estás cargando parte de la esencia original. Pero ahora que ya hemos hablado de la globalización y de cómo no solo el medio ha evolucionado, sino también ha llegado al resto del mundo, vamos a hablar un poco de la influencia. Y no es broma, esto no es un vídeo sobre pensando cosas, ni es un vídeo, digamos, exagerando. Vamos a hablar realmente de la influencia que ha tenido el manga a día de hoy. ¿Por qué el manga es importante? Y no, de nuevo, no estoy bromeando. Estamos hablando de una de las industrias que más dinero genera para y en Japón. No estamos hablando de otro tipo de cómic. No, para nada. Estamos hablando de unas historietas que con su sabor y mercado propio han conseguido separarse totalmente del resto de tebeos.
de una cultura que no ha dejado de resultarnos llamativa pese a mezclarse con la nuestra, y que ha logrado cautivar a gran parte del planeta a día de hoy. Es gran responsable de que la cultura geek hoy en día esté tan extendida y sea tan aceptada, comparado con años anteriores. Y muchos ahora dirán que estoy exagerando, pero no más lejos de la realidad. Solo hace falta compararlo con el cómic americano para darnos cuenta de que su crecimiento ha sido mucho más exponencial. El cómic americano se extendió un poco más rápido, tenía sus bases un poco más definidas desde un inicio. El manga no. El manga ha tenido una evolución más lenta con el paso del tiempo y recién en los últimos años es cuando ha petado en su mercado. Realmente estamos hablando de un medio que es varias veces más grande que sus otras contrapartes de cómics. También poseen las adaptaciones animadas que podríamos considerar más relevantes y fieles a sus obras originales en la gran mayoría de casos, y han inspirado corrientes en Europa y América que tratan de emular o hacerle tributo a su estilo, desde el libro manga hasta el amerimanga, por ejemplo, y hay muchas más si te pones a investigar. Consigue que mucha gente empiece a interesarse por las historietas en general y pueda disfrutar de ambos medios, manga y cómic. Y eso es precioso, porque por ejemplo es mi caso, y es el caso de muchos amigos míos y mucha gente que conozco. Por eso, precisamente dije que los mangas son para dar de comer aparte. Porque si hubieran sido una pequeña derrama del cómic, me callaría. Pero es que no lo son. Pese a que tengan la estructura de un cómic, realmente tienen muchísimas diferencias a nivel cultural, a nivel de evolución y a nivel de mercado. Y yo creo que precisamente por esas diferencias el manga merecía un vídeo propio, tal como lo tuvo el cómic americano y tal como lo van a tener otros medios que me gusten próximamente en este canal.